La llamada llegó antes del amanecer. Reparación de emergencia en la finca Ashford. Raymond Walsh llevaba 15 años arreglando tuberías, pero sus manos aún vacilaban al volante cuando el GPS lo guió a través de unas puertas de hierro que parecían de otro mundo. La mansión se alzaba entre la niebla matutina como salida de un sueño. Escalones de mármol, ventanas que reflejaban nubes, un silencio tan absoluto que le oprimía el pecho. Catherine Ashford abrió la puerta a ella misma. Sin personal, sin sonrisa, solo el cansancio grabado en el rostro de una mujer a la que Forbes había llamado imparable. Lo condujo por pasillos donde sus botas de trabajo parecían demasiado ruidosas, pasando por habitaciones donde la luz del sol caía sobre muebles que nadie tocaba. Arriba, las máquinas zumbaban a un ritmo que reconoció de algún lugar que no quería recordar. Arregló la fuga en 20 minutos, pero antes de irse, la vio a través de la ventana de la cocina. Un columpio de madera inmóvil en el jardín, la pintura descolorida, las cadenas empezando a oxidarse. 3 días después, un solo instante destrozaría el mundo de Raymond y reconstruiría el de otra persona. Lo que hizo no debería haber sido posible. No debería haber funcionado, pero a veces las cosas que nos salvan vienen de donde menos lo esperamos. Y el precio, eso es lo que hace que esta historia sea imposible de olvidar. La alarma de Raymond sonaba a las 5:30 todas las mañanas. No porque quisiera despertarse tan temprano, sino porque Noah necesitaba desayunar antes de su medicación, y la medicación debía tomarse exactamente 2 horas antes de que empezaran las clases. La rutina se había convertido en memoria muscular durante los últimos 3 años. Despertar, ducharse, revisar los niveles de oxígeno de Noah en el monitor junto a su cama. Hacer panqueques. No de los sofisticados. Solo la mezcla de la caja que le gustaba a Noah porque ya tenía chispas de chocolate. Esa mañana, la cocina olía a bordes quemados y jarabe. Raymond había estado distraído, mirando el sobre en la encimera. Facturas médicas. Siempre facturas médicas. Le dio la vuelta al panqueque demasiado tarde, y la base quedó más oscura de lo debido. A Noah no le importaría. El niño nunca se quejaba de nada, lo que a veces preocupaba a Raymond más que si hubiera tenido rabietas como otros niños de 8 años. Noah entró arrastrando los pies a la cocina con su pijama de dinosaurio, arrastrando su manta favorita. Tenía la cara pálida, la palidez que produce pasar demasiado tiempo en casa, lejos de los parques infantiles y los campos de fútbol, pero sus ojos brillaron al ver a su padre en la cocina. Raymond dejó el plato y le revolvió el pelo a su hijo, sintiendo el dolor familiar en el pecho que no tenía nada que ver con el agotamiento, sino con lo frágil que se sentía ese momento. Cada mañana parecía prestada. Cada sonrisa se sentía como algo que podría perder. Comieron en un cómodo silencio. Noah picoteó sus panqueques, comiendo alrededor de las partes quemadas sin decir nada. El concentrador de oxígeno zumbaba en la esquina, un sonido que se había convertido en parte del latido de su hogar. Afuera, el cielo cambiaba de negro a azul intenso, y Raymond observaba las pequeñas manos de su hijo forcejear con el tenedor. Hubo una época en que Noah podía correr, trepar a los árboles y montar en bicicleta sin parar cada pocos minutos para recuperar el aliento. Esa época ahora parecía otra vida. El teléfono de Raymond vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Llamada de emergencia. La finca Ashford. Conocía el nombre. Todos en la ciudad conocían el nombre. Catherine Ashford. Multimillonaria tecnológica. La mujer que había construido su empresa desde cero y la había convertido en algo que acaparaba titulares cada 2 semanas. Nunca imaginó que sería él quien arreglara sus tuberías. Miró a Noah, que trazaba patrones en el jarabe de su plato. El trabajo pagaba bien. Las llamadas de emergencia siempre lo hacían, y necesitaban el dinero. Siempre necesitaban el dinero. Raymond se levantó y besó la cabeza de Noah. Su hijo olía a sueño y champú de fresa. Tengo que ir a trabajar temprano hoy, amigo. La señora Chen vendrá a prepararte para la escuela. ¿De acuerdo? Noah asintió,
todavía concentrado en su plato. Raymond sacó su caja de herramientas del armario, la misma caja roja y destartalada que su padre le había regalado hacía 20 años. El tirador estaba envuelto en cinta adhesiva y uno de los pestillos no cerraba bien, pero tenía todo lo que necesitaba. Se detuvo en la puerta, mirando a Noah una vez más. La luz de la mañana empezaba a entrar por la ventana, atrapando el polvo del aire y tornándolo todo suave y dorado. Intentó memorizar el momento. Siempre intentaba memorizar los momentos. El trayecto a la urbanización Ashford duró 40 minutos. Raymond vio cómo cambiaba el barrio a través del parabrisas. Los edificios se hacían más altos, los árboles más grandes, las puertas más altas. Para cuando sus jefes anunciaron su llegada, se encontraba en una parte de la ciudad que parecía de otro país. Las puertas de hierro eran más altas que su camioneta. Más allá, un camino de entrada serpenteaba a través de jardines bien cuidados que parecían no haber visto ni una sola hierba en su vida. Un guardia de seguridad le indicó que pasara después de revisarle los ojos 3 veces. Raymond conducía despacio, sintiéndose tan fuera de lugar que le tensaba los hombros. La mansión apareció a través de la niebla matutina, como salida de una película. 3 pisos de piedra y cristal, columnas que no servían para nada más que parecer caras. Ventanas tan limpias que reflejaban el cielo a la perfección. Aparcó su camioneta junto a una fuente que probablemente costaba más que sus ingresos anuales y cogió su caja de herramientas. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Catherine Ashford estaba allí y Raymond la reconoció al instante de las portadas de revistas que había visto en las cajas de los supermercados. Pero la mujer de esas fotos sonreía, segura de sí misma, intocable. Esta mujer parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Llevaba el pelo recogido en una coleta suelta, sin maquillaje, con ojeras que ningún dinero podía ocultar. Llevaba vaqueros y un suéter que parecía suave y caro, pero iba descalza, y había algo en ese detalle que la hacía parecer casi humana. Señor Walsh. Su voz era más baja de lo que esperaba, profesional, pero cansada. Sí, señora. Llamó por un problema con las tuberías. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. El pasillo lo absorbió por completo. Suelos de mármol que reflejaban sus gastadas botas de trabajo, una lámpara de araña en el techo que parecía pesar más que su camioneta, cuadros en las paredes que podrían haber sido famosos. Raymond mantuvo la vista fija en la espalda de Catherine mientras ella lo conducía al interior de la casa, pasando por habitaciones con muebles que parecían no haber sido usados nunca, junto a ventanas que daban a jardines que parecían interminables. Subieron las escaleras. El pasillo estaba más tranquilo allí, alfombrado con algo grueso y suave que amortiguaba sus pasos. Catherine se detuvo frente a un baño e hizo un gesto para que entraran. Raymond oía el agua goteando detrás de las paredes, un ritmo constante que delataba una fuga que llevaba tiempo ocurriendo. Dejó su caja de herramientas y se puso a trabajar, arrodillándose sobre el costoso azulejo y abriendo el panel de acceso debajo del lavabo. El trabajo era sencillo. Una conexión suelta, una arandela desgastada, cosas que podía arreglar dormido. Pero mientras trabajaba, se percató de los sonidos de la habitación de al lado. Equipo médico, el suave pitido de los monitores, el sonido mecánico de algo que ayudaba a alguien a respirar. Había oído esos sonidos antes en habitaciones de hospital que olían a desinfectante y miedo. Sus manos se detuvieron en la llave inglesa por un momento antes de obligarse a seguir trabajando. Catherine estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observándolo, pero sin verlo realmente. Parecía estar en otro lugar. Raymond trabajaba en silencio, apretando conexiones y reemplazando las piezas desgastadas. Cuando probó el agua, salió clara y fluida. Ya no goteaba. Recogió sus herramientas y se secó las manos en los pantalones de trabajo. Todo arreglado, dijo. La arandela estaba desgastada. Debería estar bien ahora. Gracias. Sacó su teléfono para pagarle, pero le temblaban ligeramente las manos.
Tardó 3 intentos en abrir la aplicación de pago. Raymond fingió no darse cuenta. Al salir, pasó junto a una ventana que daba al jardín trasero. Fue entonces cuando lo vio. Un columpio de madera, de esos que parecen hechos a medida, caros, pero estaba completamente quieto, sin ningún niño jugando en él. La pintura de los asientos empezaba a desteñirse. Las cadenas tenían manchas de óxido, y bajo los columpios la hierba había crecido alta, sin tocarla. Era lo más triste que Raymond había visto en mucho tiempo, y había visto muchas cosas tristes. Pensó en Noah esa mañana, sentado a la pequeña mesa de la cocina, picoteando panqueques quemados. Pensó en el concentrador de oxígeno zumbando en la esquina. Pensó en cómo su hijo ya no podía correr, no podía jugar en los columpios, no podía hacer todas las cosas para las que estaba construido el columpio del jardín. Y pensó en el equipo médico zumbando arriba en esa mansión, y se dio cuenta de que el dinero no podía arreglarlo todo. El dinero no podía comprar lo único que Catherine Ashford más necesitaba. Raymond se fue sin decir nada más. Catherine le pagó a través de la aplicación y cerró la puerta suavemente tras él. Se sentó en su camioneta un momento antes de arrancar el motor, mirando el columpio vacío por el retrovisor. Luego condujo a casa para recoger a Noah y llevarlo a la escuela, apretando la mano de su hijo un poco más fuerte de lo habitual al cruzar el estacionamiento. Pasaron 3 días, 3 días normales de panqueques quemados y horarios de medicamentos, e intentando no pensar en las facturas médicas. Raymond llevaba a Noah a la escuela todas las mañanas y lo recogía todas las tardes. Hacían los deberes en la mesa de la cocina. Veían dibujos animados antes de acostarse. Vivían en la pequeña y cuidadosa burbuja que habían construido a su alrededor, donde todo era manejable siempre que nada cambiara. Al tercer día, Raymond estaba terminando un trabajo en un complejo de apartamentos cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo hizo contestar. Tal vez fue instinto. Tal vez fue el destino. Tal vez fue solo un mal momento. Señor Walsh, una voz de mujer, no Catherine, alguien oficial. Este es el Hospital General de la ciudad. Tenemos a su hijo aquí. Ha habido un accidente. El mundo se inclinó. La visión de Raymond se volvió un túnel. Se oyó a sí mismo haciendo preguntas, pero las respuestas no tenían sentido. Accidente de bicicleta. Intersección cerca de la escuela. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Noah había estado cruzando la calle. Las palabras le llegaron como balas, cada una impactando en algún punto vital. Se movía. Antes de darse cuenta, corriendo hacia su camión, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. El viaje al hospital duró 12 minutos. Parecieron horas. Parecieron segundos. Raymond no pudo recordar nada después. Solo el sonido de su propia respiración, la sensación de su corazón intentando atravesarle las costillas, la forma en que sus manos agarraban el volante. Con tanta fuerza que le dolía. Estacionó mal y corrió por las puertas de urgencias. Una enfermera ya lo estaba esperando, conduciéndolo por pasillos que olían a antiséptico y desesperación. Tenían a Noah en una habitación tras un cristal, con tubos y cables por todas partes, máquinas respirando por él, monitores que mostraban cifras que Raymond no entendía, pero sabía que eran graves. Una doctora lo esperaba, una mujer de mirada amable y rostro cansado. Usó palabras como traumatismo craneoencefálico, hernia cerebral y daño irreversible. Usó la frase muerte cerebral y las piernas de Raymond dejaron de funcionar. Se sentó con fuerza en una silla de plástico y miró a través del cristal a su hijo, al pequeño cuerpo que parecía demasiado inmóvil, demasiado tranquilo, demasiado mal. Lo siento mucho, señor Walsh, dijo la doctora. Tenía la mano sobre su hombro, pero él no la sentía. No sentía nada. Hicimos todo lo posible. El tiempo se detuvo sin significar nada. Raymond se sentó en esa silla de plástico y observó el pecho de su hijo subir y bajar con precisión mecánica,
sabiendo que no era realmente Noah quien respiraba, sabiendo que su hijo ya se había ido. El Noah que amaba los panqueques con chispas de chocolate, los pijamas de dinosaurio y arreglar cosas rotas con su padre, que Noah había dejado en algún momento entre el paso de peatones y el parachoques delantero de la camioneta. Lo que quedaba era solo un cuerpo mantenido con vida por máquinas. Un cascarón que se parecía a su hijo, pero ya no lo era. Pasaron las horas, tal vez los días. Raymond no lo notaba. La gente venía a hablar con él. Trabajadores sociales, capellán, más médicos. Usaban palabras como donación de órganos, dar a otros una oportunidad y un legado. Raymond los oía, pero no los oía. Su mundo se había reducido a la ventana frente a él y la pequeña figura detrás de ella. Entonces llegó otra doctora, mayor, con cuidado al hablar. Se sentó junto a Raymond y esperó a que la mirara antes de empezar a hablar. Señor Walsh, sé que este es un momento difícil, pero necesito preguntarle algo importante. Su hijo está en el registro de donantes de órganos. Usted firmó los papeles cuando nació. Raymond la miró fijamente. Lo había olvidado. Un formulario en el hospital años atrás, una casilla que había marcado sin pensar porque le parecía lo correcto, porque nunca imaginó que tendría que afrontar lo que realmente significaba. El corazón de Noah es fuerte, continuó el doctor en voz baja. A pesar de todo, su corazón es perfecto, y hay un niño que lo necesita, un niño que morirá sin él. Sé que esta es la decisión más difícil que tomará en su vida, pero necesito saber si honrará ese registro. Si nos permitirá intentar salvar al hijo de otra persona. Raymond cerró los ojos. Tras sus párpados, vio a Noah esa mañana de hace 3 días, picoteando panqueques quemados, dibujando patrones en el almíbar, sonriendo con esa pequeña sonrisa cansada. Vio a Noah preguntando por el kit de herramientas, queriendo aprender a arreglar cosas, queriendo ayudar. Siempre queriendo ayudar, incluso cuando su propio cuerpo estaba roto. ¿Quién? La voz de Raymond salió. ¿Quién es el niño? El médico dudó. No puedo darle información específica. Leyes de privacidad. Pero puedo decirle que es un niño de 9 años con miocardiopatía. El mismo tipo de sangre raro que su hijo. Lleva más de 1 año en la lista de espera para trasplantes. Sin un donante, le quedan días, tal vez menos. Raymond abrió los ojos y miró a través del cristal a Noah, su hijo. Todo su mundo, la persona que había construido toda su vida protegiendo. Y ahora la única forma de salvarlo era dejarlo ir. Dejar que su corazón latiera en el pecho de otra persona, convertir a su hijo en piezas de repuesto para un extraño. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no era cierto. Noah no era piezas de repuesto. Noah era un niño que había pasado toda su corta vida queriendo arreglar cosas rotas. Un niño que había sonreído a pesar del dolor y nunca se había quejado. Un niño que merecía dejar algo bueno, algo que importara. Raymond se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero lo sujetaron. Caminó hacia el cristal y puso la mano sobre él, lo más cerca que pudo de tocar a su hijo. Se quedó allí un largo rato, memorizando la forma del rostro de Noah, la curva de su pequeña mano. La forma en que su cabello le caía sobre la frente. Luego se volvió hacia el doctor. Hágalo, dijo. Su voz se quebró al pronunciar las palabras, pero salieron con claridad. Llévele el corazón. Que salve a alguien. El doctor asintió. Había lágrimas en sus ojos. Está haciendo un regalo increíble, señor Walsh. Te lo prometo, lo cuidaremos. Le dieron tiempo a Raymond para despedirse. Entró en la habitación, se sentó junto a la cama de Noah y le tomó la mano a su hijo. Todavía estaba tibia. Las máquinas hacían parecer que Noah solo dormía, como si fuera a despertar en cualquier momento y pedir panqueques. Pero Raymond sabía que no era así. Se acercó y susurró todo lo que debería haber dicho más a menudo. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Me hiciste mejor persona. Lamento no haber podido protegerte.
Lamento no haber podido arreglar esto. Se quedó hasta que llegaron a preparar a Noah para la cirugía. Luego besó la frente de su hijo una última vez y salió de la habitación sin mirar atrás. Porque si miraba atrás, nunca podría irse. Agarraría a Noah y correría, al diablo con las consecuencias, y su hijo quedaría destrozado para siempre. En lugar de convertirse en algo completo para alguien más, Raymond se encontró en la sala de espera. Olía a café rancio y resignación. Otras familias estaban sentadas dispersas, cada una sumida en su propio dolor. No supo cuánto tiempo permaneció allí. El tiempo había dejado de tener sentido. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, demasiado brillantes y estériles. Su teléfono vibraba de vez en cuando con mensajes de gente que se había enterado del accidente, pero no podía leerlos. Simplemente se sentó y se miró las manos. Las mismas manos que habían arreglado tuberías esa mañana, que habían hecho panqueques quemados 3 días antes, que habían sostenido la mano de su hijo por última vez. Una enfermera le trajo formularios para firmar, documentos legales que convertían a su hijo en donante, que autorizaban a los cirujanos a desarmar a Noah y distribuir los fragmentos a desconocidos que los necesitaban más. La mano de Raymond temblaba mientras firmaba una y otra vez. Cada firma era como una despedida más. Cada papel era otra pieza de Noah archivada en la burocracia del hospital. Al otro lado de la ciudad, en otra ala del mismo hospital, Catherine Ashford estaba sentada junto a otra cama. Su hijo Liam llevaba semanas deteriorándose. Los monitores mostraban un corazón que luchaba por mantener el ritmo, librando una batalla que perdía lentamente. Le tomó la mano e intentó no pensar en el columpio del jardín, en todos los días que debería haber tenido y no tendría. Liam tenía los ojos cerrados. Respiraba con dificultad incluso con la máscara de oxígeno. Tenía 9 años y se estaba muriendo, y todo su dinero, todo su poder, todos sus contactos no significaban nada ante el simple hecho de que su corazón se estaba rindiendo. Un médico llamó suavemente antes de entrar. Catherine levantó la vista, esperando más malas noticias. Se había vuelto experta en leer las expresiones en los rostros de los médicos durante el último año. Este parecía diferente, cautelosamente esperanzada. Señora Ashford, puede que hayamos encontrado un donante compatible. Catherine se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. ¿Qué? ¿Cómo? Dijiste que lo más probable era que lo supiera, pero tenemos un donante. Mismo tipo de sangre. Coincidencia perfecta en todos los marcadores que podemos analizar. El equipo quirúrgico se está preparando ahora. Si das tu consentimiento, podemos comenzar el procedimiento en 1 hora. No podía respirar. Por un momento, olvidó cómo. Sí, Dios. Sí, hazlo. Sálvalo. El médico asintió y se fue. Catherine se recostó en su silla y miró a Liam, a su hijo, que ahora sí podría tener un futuro. Pensó en la familia del donante, quienesquiera que fueran. El hijo de otra persona había muerto para que el suyo pudiera vivir. Alguien más estaba firmando papeles en una sala de espera, regalando fragmentos de alguien a quien amaba. La gratitud y la culpa la invadieron simultáneamente. Una oleada tan fuerte que tuvo que taparse la cabeza con las manos para no ahogarse. La cirugía duró 9 horas. Raymond esperaba en una parte del hospital mientras Catherine esperaba en otra. Ninguno sabía que el otro existía. El mismo equipo quirúrgico se movía entre ellos, llevando el corazón de Noah de una habitación a otra, realizando la intrincada danza de quitarle la vida a la muerte y devolvérsela. Raymond no rezó. Había dejado de creer en Dios cuando Noah enfermó. Pero se sentó en esa sala de espera e hizo tratos con el universo de todos modos. Que funcionara. Que algo bueno saliera de esto. Que el corazón de Noah siguiera latiendo, aunque estuviera en el pecho de otra persona. Que mi hijo salve a alguien. Catherine sí rezó. Había comenzado de nuevo cuando Liam enfermó, volviendo a hábitos de la infancia que creía haber superado. Rezó a todas las versiones de Dios que se le ocurrieron. Prometió cosas que no pudo cumplir.
Negoció con fuerzas en las que no creía. Habría vendido su alma si eso significara que su hijo viviría. Al final, no tuvo que hacerlo. Alguien más ya había pagado el precio. Amanecía cuando el cirujano finalmente salió. Raymond había estado despierto durante más de 24 horas. Sentía los ojos como papel de lija. Le dolía el cuerpo de maneras que desconocía. El cirujano parecía cansado pero satisfecho. La expresión de alguien que acababa de ganar una batalla que no estaba seguro de poder ganar. Señor Walsh, el procedimiento fue un éxito. El corazón de su hijo late en el pecho del receptor, fuerte y firme. Usted le dio a ese niño un futuro. Sé que eso no lo hace más fácil, pero quería que lo supiera. Lo que hizo hoy repercutirá en el futuro de maneras que no puede imaginar. Raymond asintió. No podía hablar. El cirujano le apretó el hombro y se fue. Raymond se sentó solo en la sala de espera mientras salía el sol, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que Noah nunca volvería a ver. Pensó en el corazón de su hijo latiendo en el pecho de un extraño. Se preguntó cómo sería el niño. Se preguntó si sabrían cuánto había costado ese corazón. Se preguntaba si se encargarían de ello como Noah hubiera querido. Volvió a casa y se encontró con un apartamento vacío. El pijama de dinosaurio de Noah seguía en su cama. Su tarea seguía en la mesa de la cocina, a medio terminar. El concentrador de oxígeno permanecía silencioso en un rincón. Ya no lo necesitaba. Raymond recorrió habitaciones que se sentían demasiado silenciosas, demasiado quietas, demasiado incómodas. Debería limpiar, debería llamar a la gente, debería encargarse de los preparativos del funeral, debería hacer todo lo que conlleva la muerte de un hijo. Pero en lugar de eso, se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando las 2 tazas de café que seguían allí desde hacía 3 días, y no se movió durante un buen rato. Mientras tanto, en la sala de recuperación, Liam Ashford abrió los ojos. Le dolía el pecho, pero era un dolor diferente al de antes. No el peso aplastante de un corazón que falla, sino el dolor agudo y limpio de la sanación. Catherine llegó de inmediato, con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo su mano como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Mamá». Su voz sonaba ronca por el tubo respiratorio que acababan de quitarle. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo. Vas a estar bien. Vas a estar bien». Los médicos entraron para revisarle las constantes vitales. Ritmo cardíaco fuerte, buenos niveles de oxígeno, todas las señales apuntaban a un trasplante exitoso. Liam estaba aturdido y confundido, pero vivo. Gloriosamente, increíblemente vivo. Catherine observó los monitores que ahora mostraban ritmos saludables en lugar de ritmos deficientes. Y sintió que el peso del año anterior comenzaba a desaparecer. Su hijo viviría. Crecería. Podría usar ese columpio en el jardín. Todo porque alguien a quien nunca había conocido había tomado una decisión imposible. Pasaron los días. Liam se fortaleció. Catherine permaneció a su lado, observando cada respiración, cada latido, temerosa de creer que fuera real. El hospital no le diría nada sobre el donante. Leyes de privacidad. Lo único que sabía era que en algún lugar una familia estaba de luto mientras ella celebraba, y esa certeza le pesaba en el pecho, una deuda que jamás podría pagar. Raymond vivió como si nada. Planeó un funeral. Limpió la habitación de Noah, guardando el pijama de dinosaurios, las tareas y todos los pequeños detalles de una vida que había terminado demasiado pronto. La señora Chen, de al lado, le trajo guisos que no comió. Su jefe le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. La gente decía cosas que se suponía debían consolarla, pero solo acentuaban el silencio al irse. Todos le decían que Noah era un héroe, que había salvado una vida, que significaba algo. Raymond sabía que tenían razón, pero eso no hacía que su hijo estuviera menos muerto. No hacía que el apartamento estuviera menos vacío.
No hacía que las mañanas fueran más fáciles cuando se despertaba y olvidaba por un instante que ya no necesitaba hacer 2 porciones de panqueques. Una semana después de la cirugía, llegó un sobre por correo. Sin remitente, solo el nombre de Raymond escrito con letra cuidadosa. Dentro había una carta. Catherine había pasado 3 días escribiéndola, desechando borrador tras borrador, intentando encontrar las palabras adecuadas para lo que necesitaba decir. Al final, lo hizo simple. Estimado señor Walsh, no sé si alguna vez leerá esto. Ni siquiera sé si se lo reenviarán, pero tenía que intentarlo. Mi hijo está vivo gracias al suyo. Llevaré ese conocimiento por el resto de mi vida. No hay agradecimiento suficiente. No hay palabras suficientes. Nada que pueda decir hará que su pérdida sea menos devastadora ni que mi gratitud sea menos profunda. Lo siento. Estoy agradecida. Tengo una deuda con usted que jamás podré pagar. Su hijo le dio al mío un futuro. Le prometo que me aseguraré de que ese regalo sea honrado, que importe, que valga algo. No sé qué más decir excepto que te veo. Veo lo que perdiste. Veo lo que diste. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que mi hijo sepa lo que le debe a un chico que nunca conoció. Con más gratitud de la que las palabras pueden expresar, Catherine Ashford. Junto con la carta había un cheque, una cantidad exorbitante de dinero, más de lo que Raymond ganó en 5 años, tal vez más de lo que ganaría en toda su vida. Lo miró fijamente durante un buen rato, sintiendo que algo caliente y furioso crecía en su interior. Su pecho. Pensó que podía pagarle, pensó que el dinero podría equilibrar la balanza, pensó que un cheque podría, de alguna manera, equilibrarla. Él dobló la carta y el cheque dentro del sobre, escribió devolver al remitente en el anverso y lo envió por correo al día siguiente. Si Catherine quería honrar el regalo de Noah, podía hacerlo sin intentar comprar el perdón de Raymond. Su hijo no había muerto para que un multimillonario la culpabilizara con dinero. 2 semanas después, el sobre regresó, esta vez con una carta diferente. Lo entiendo. Lo siento. No quise insultarte. Simplemente no sabía qué más hacer, cómo ayudar, cómo hacer que esto fuera soportable. Ahora me doy cuenta de que nada puede. No volveré a contactarte. Pero si alguna vez quieres conocer a Liam para ver en qué se convirtió el regalo de tu hijo, la puerta siempre está abierta. Sin dinero, sin obligaciones, solo la oportunidad de ver que el corazón de Noah sigue latiendo, sigue fuerte, sigue salvando vidas cada día. Raymond guardó esa carta en un cajón e intentó olvidarla. Volvió al trabajo, arregló tuberías, llegó a casa y se encontró con un apartamento vacío. Vivió en un mundo donde su hijo se había ido y el hijo de otra persona vivía gracias a ello. Se dijo a sí mismo que era suficiente, que saber que Noah había salvado a alguien era suficiente, que no necesitaba ver al chico que vivía de prestado gracias a la muerte de su hijo. Pero tarde en la noche, cuando el apartamento estaba demasiado silencioso y no podía dormir, Raymond pensaba en ello, se preguntaba cómo sería el chico, si reía como Noah. Se preguntaba si su madre lo abrazaba fuerte como Raymond había abrazado a su hijo. Se preguntaba si sabían, si realmente sabían, lo que les había sido dado. 3 meses después de la cirugía, el día que habría sido el 9º cumpleaños de Noah, Raymond se subió a su camioneta y condujo hasta la finca de Ashford. No llamó antes, no planeó lo que diría. Simplemente atravesó esas puertas de hierro, aparcó junto a la fuente y llamó a la enorme puerta principal antes de poder convencerse de lo contrario. Catherine abrió. Parecía diferente a la del día que él vino a arreglar las tuberías. Más joven, de alguna manera. El cansancio había desaparecido de su rostro. Lo vio y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, con algo que podría haber sido miedo, esperanza o ambos. Señor Walsh, ¿está aquí? La voz de Raymond salió más áspera de lo que pretendía. Su hijo. ¿Puedo verlo? Catherine asintió y retrocedió para dejarlo entrar. Lo condujo por los mismos pasillos. Pero esta vez, Raymond notó cosas que antes no había notado. Cuadros en las paredes,
Una chaqueta tirada sobre una silla, unas zapatillas pequeñas junto a la puerta, señales de vida que no habían estado allí hacía 3 meses. Cruzaron la cocina y salieron al jardín, donde el columpio que Raymond había visto por la ventana ahora tenía un niño. Liam era pequeño para tener 9 años. Delgado como los niños que llevan mucho tiempo enfermos siguen delgados incluso después de empezar a sanar. Pero su cara tenía color. Sus movimientos tenían energía. Se columpiaba alto, riéndose de algo que solo a él le parecía gracioso. Y cuando Catherine lo llamó por su nombre, saltó del columpio y vino corriendo con la valentía de un niño que ha olvidado lo que se siente ser frágil. Liam, este es el señor Walsh. Vino de visita. El niño miró a Raymond con ojos brillantes y curiosos. Hola, ¿quieres ver mi casa del árbol? Mamá la terminó la semana pasada. Raymond no podía hablar, no podía respirar. ¿Por qué? Frente a él había un niño vivo y risueño, con el corazón de Noah latiendo en su pecho. Y por un instante, Raymond casi pudo fingir, casi pudo oír la risa de su hijo en la voz de aquel desconocido, casi pudo sentir que Noah seguía allí de alguna manera, todavía, corriendo, jugando y siendo el niño que siempre había querido ser. Me gustaría, logró decir Raymond. Se le quebró la voz, pero Liam no pareció darse cuenta. El niño lo agarró de la mano y lo jaló hacia una elaborada casa del árbol que definitivamente no estaba allí hacía 3 meses. Catherine lo siguió a distancia, dándoles espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Liam charló todo el camino, hablando de la escuela, de sus amigos y de cómo finalmente era lo suficientemente fuerte como para subir la escalera él solo. Raymond escuchó, asintió e intentó no pensar en cuánto le habría encantado a Noah una casa del árbol como esta, en cómo su hijo nunca llegó a ser lo suficientemente fuerte como para subir escaleras, en lo injusto que era que este chico tuviera un futuro mientras que el suyo no. Pero al ver a Liam trepar a la casa del árbol, al ver la alegría pura en su rostro, al oírlo llamar a Raymond para que viniera a ver la vista, algo cambió. No era justo. Nunca lo sería. Pero el corazón de Noah latía, fuerte y firme, dándole a este niño la vida que el hijo de Raymond nunca pudo terminar. Y tal vez eso sí importaba. Tal vez era suficiente. No la sanación, no el cierre. Pero suficiente para seguir adelante. Suficiente para creer que la vida de Noah, por corta que fuera, había significado algo más allá de las paredes de su pequeño apartamento. Raymond subió la escalera, se sentó en la casa del árbol con Liam, contemplando el jardín. El niño sacó una pequeña caja de herramientas, de esas que se venden en las jugueterías para niños que quieren construir cosas. Mira lo que me regaló mamá, dijo Liam con orgullo. He estado arreglando cosas por la casa. Bueno, intentándolo. Todavía no soy muy bueno, pero estoy aprendiendo. Raymond miró la pequeña caja de herramientas, al niño que la sostenía, la expresión seria en el rostro de Liam, y algo dentro de él, algo que había estado congelado desde la llamada del hospital, empezó a descongelarse un poco. Podría enseñarte, se oyó decir Raymond. Si quieres, me gano la vida arreglando cosas, sobre todo tuberías, pero los principios son los mismos para casi todo. La cara de Liam se iluminó. ¿En serio? Sería genial. Pasaron la tarde en la casa del árbol. Raymond le enseñó a Liam a usar un destornillador correctamente, a apretar una tabla suelta, a arreglar una bisagra que rechinaba. El niño aprendió rápido, sus pequeñas manos, cuidadosas y precisas. Y con cada lección, cada momento compartido, Raymond sintió que el peso en su pecho se aliviaba un poco. No se trataba de reemplazar a Noah. Nada podía reemplazar a Noah, pero se trataba de honrar lo que su hijo le había dado, de asegurarse de que su corazón siguiera latiendo por algo que valiera la pena. Cuando el sol empezó a ponerse, Raymond bajó de la casa del árbol. Liam lo siguió, sin dejar de charlar sobre todas las cosas que quería aprender a arreglar. Catherine esperaba junto a la puerta trasera,
y cuando Raimond la miró a los ojos, hubo una comprensión que no necesitaba palabras. Ella no intentaba reemplazar lo que él había perdido. Le ofrecía la oportunidad de ser parte de lo que él había dado. La oportunidad de ver el legado de Noah convertirse en algo más grande que el dolor. Gracias, dijo Catherine en voz baja. Por venir, por quedarte, por todo. Hizo un gesto de impotencia hacia Liam, que examinaba un pomo de puerta suelto con su nueva caja de herramientas. Raimond asintió. No podía decir que estaba bien porque no lo estaba. Nunca lo estaría. Pero ahora veía el camino a seguir, por estrecho y doloroso que fuera. Veía una manera de vivir con la pérdida que no significaba fingir que Noah nunca había existido. El corazón de su hijo. Seguía latiendo, seguía arreglando las cosas de alguna manera, seguía haciendo del mundo un poco mejor. Una pequeña reparación a la vez. ¿Podría volver?, dijo Raimond. La semana que viene, tal vez continuar con las lecciones. La sonrisa de Catherine era temblorosa, pero genuina. Nos gustaría. A Liam le encantaría. Raimond condujo a casa mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos tonos rosa y dorado que había tenido la mañana en que Noah murió. Pero esta vez, en lugar de sentirse como un final, se sintió como algo más, no como un comienzo, no como una sanación. Pero quizás el primer paso para aprender a llevar el peso sin sentirse abrumado. Aún llegaba a casa y se encontraba con un apartamento vacío, aún se sentaba en una mesa que parecía demasiado grande para una sola persona, aún se despertaba algunas mañanas y olvidaba por un instante que su hijo se había ido. Pero ahora tenía algo a lo que aferrarse, un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Cada semana volvía a la finca Ashford, le enseñaba a Liam a arreglar las cosas, veía al niño fortalecerse, veía el corazón de Noah latir firme y seguro en un pecho que estaba aprendiendo lo que significaba estar completo. No borró el dolor. No hizo que la pérdida de Noah fuera menos devastadora. Pero hizo que la pérdida significara algo. Hizo que el sacrificio contara para algo más que el simple dolor. 6 meses después de la cirugía, una tarde de domingo a finales de otoño, Raimond apareció en la finca y encontró a Liam esperando en la puerta con su caja de herramientas y un problema que no podía resolver. Una de las cadenas del columpio se había oxidado y necesitaba ser reemplazada. Raimond lo ayudó a quitar la cadena vieja e instalar la nueva, enseñándole cómo detectar puntos débiles y cómo prevenir la oxidación. Cuando terminaron, Liam probó el columpio, moviendo las piernas para ganar altura, riendo mientras volaba por los aires. Catherine salió a observar, parándose junto a Raimond mientras observaban a su hijo hacer algo que hace 6 meses habría sido imposible. No dijo nada, no hacía falta. Ambos comprendieron lo que estaban presenciando. Una segunda oportunidad, un futuro que casi no era un niño vivo y próspero porque otro niño había muerto. A veces pregunta por el donante, dijo Catherine en voz baja. Le dije la verdad. Un niño de su edad murió y su padre decidió salvarlo en lugar de mantener el cuerpo entero de su hijo. Liam quiere saber su nombre. Quiere saber cómo era. Raimond guardó silencio un largo rato, viendo a Liam columpiarse cada vez más alto. Noah, dijo finalmente. Se llamaba Noah. Le gustaban los panqueques, los dinosaurios y arreglar cosas con su papá. Quería ayudar a la gente. Incluso cuando estaba enfermo, incluso cuando apenas podía respirar, quería mejorar las cosas. Noah, repitió Catherine en voz baja, probando el nombre. Gracias por decírmelo, por dejarnos conocerlo, aunque sea un poco. El columpio crujió rítmicamente mientras Liam volaba por el aire, con el corazón de Noah latiendo con firmeza en su pecho. Raimond observó y recordó a su hijo a esa edad. Un montón de preguntas y risas, a pesar del tanque de oxígeno que lo seguía a todas partes. Recordó a Noah pidiendo aprender plomería, queriendo arreglar cosas como su padre. Recordó el orgullo en el rostro de su hijo cuando reparó con éxito su primer grifo que goteaba. Y allí, de pie bajo el sol otoñal,
Viendo a un niño que debería haber muerto aprender a volar en un columpio impulsado por el corazón de su hijo, Raymond comprendió algo que no pudo comprender en esas primeras semanas de dolor. Noah no había muerto para que Liam pudiera vivir. Noah había muerto sin más. Esa era la tragedia, la injusta e insoportable verdad. Pero su muerte había creado una oportunidad para la vida. Y la decisión de Raymond de honrar el registro de donantes de órganos, de dejar que el cuerpo de Noah se convirtiera en un regalo para desconocidos, había convertido esa muerte en algo más que una simple pérdida. La había convertido en un legado. Los días se acortaron. Las estaciones cambiaron. Raymond seguía regresando, seguía enseñándole a Liam a arreglar las cosas, seguía viendo el corazón de Noah latir en un pecho que se fortalecía cada semana. No era un cierre. No existía tal cosa cuando se perdía a un hijo. Pero era algo, una razón para seguir adelante, un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Y en los días más difíciles, cuando el apartamento vacío se sentía demasiado silencioso y el dolor demasiado pesado, Raymond podía cerrar los ojos y oír la risa de Liam. Podía imaginar a un niño balanceándose con el corazón de su hijo. Podía recordar que el último regalo de Noah al mundo seguía ahí fuera latiendo, aún salvando una vida, aún recomponiendo lo roto. Y tal vez al final eso fue lo único que hizo que lo insoportable fuera apenas soportable. No el consuelo de saber que su hijo era un héroe. No la gratitud de un multimillonario cuyo hijo fue salvado. Sino la simple, terrible y hermosa verdad de que el amor no termina cuando el corazón se detiene. Simplemente encuentra nuevas formas de latir. Recurra a